Bienvenidos a Opiniones, un segmento de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Para Pandora's Box y el Comité Cívico de Dos Quebradas, la Red Nacional de Veedurías. Hoy estamos con Fernando Ríos desde Armenia, es docente, directivo docente, un hombre que nos puede hablar, defensor de derechos humanos, y la primera pregunta es, ¿qué es ser defensor de derechos humanos y qué se defiende? Pues yo comienzo por decirle qué es lo que se defiende. Lo que se defiende es la dignidad del ser humano. Entonces hay una situación con los defensores de derechos humanos que de por sí somos estigmatizados con el solo calificativo de ser defensor de los derechos humanos. Y hay una situación muy sencilla. Surge de inmediato la pregunta, ¿qué son los derechos humanos? Y entonces los derechos humanos no se pueden convertir en una frase de cajón, ni que lo manden a uno a consultar libros, ni enciclopedias, ni nada aquello que le indique a uno a simplemente tener en cuenta a que cuando usted siente indignidad, cuando usted siente piedra, como decimos vulgarmente, cuando usted siente indignación ante una situación que le están haciendo o que usted ve que le están haciendo a otra persona, con absoluta seguridad le están violentando los derechos humanos a esa persona. Bueno, en Colombia el derecho humano es inherente a la política pública, pero acaba de salir un informe de la Fiscalía General de la Nación de una cantidad de gente que aprovecha también hablando de que son defensores de derechos humanos y se autoamenazan y todo esto. Y ahí está Alfredo Rangel en la investigación que estamos esperando el informe final, qué es lo que tienen, qué es lo que está sucediendo de gente que se involucra a hablar de derechos humanos y no tiene ni idea qué es lo que realmente se defiende. Tenemos esto. La paz no existe ni hay dónde comprarla, pero hay gente que con el escudo de la paz viven de eso. Entonces hay quienes dan la vida por la paz, por los derechos humanos, pero yo le doy a usted con un ejemplo, con absoluta seguridad. Si nosotros miramos la trayectoria cívica, por lo menos cívica, de muchos de lo que nosotros llamamos corbatas y que están en los puestos públicos, viviendo de los derechos humanos, de los 1.110 municipios que tiene Colombia, yo le aseguro que más de 900 corresponden a cuotas burocráticas, a cuotas políticas, pero que son personas que no saben ni cómo defender los derechos humanos, ni que tienen la mínima noción que son los derechos humanos. Y le doy ejemplo. Entre el año 2016 y el año 2020, nosotros tuvimos en el departamento del Quindío el señor gobernador Carlos Eduardo Osorio. Y el defensor de los derechos humanos en la alcaldía de Armenia era el hermano de él. Y este señor yo nunca le vi hacer nada por los derechos humanos. Y hoy en día el exgobernador fue nombrado como el asesor principal del Defensor Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, si son personas que a través de sus actuaciones no han demostrado nada, ¿qué vamos a esperar? Y hay otra situación que es más terrible aún, Jorge, y es que si usted va a contratar la construcción de un edificio, usted no va a contratar a un médico, porque se entiende que no es de competencia, que no tiene las habilidades, que no tiene los conocimientos. Pero para ser defensor de los derechos humanos, hoy en día en Colombia, a nivel oficial, no se requiere que la persona ni tenga antecedentes, ni que tenga estudios, ni que tenga nada diferente a ser muy amigo de un congresista. Entonces, nosotros podemos observar quiénes son los defensores de los derechos humanos y usted no encontrará muchos. Bueno, Fernando, hoy en Colombia, en medio de lo que tenemos con una deuda externa en 150.000 millones de dólares, la mayoría de municipios en Colombia que se ha gastado las vigencias futuras, hoy lo que
debe recaudar en los próximos 15 años. Hoy donde las cosas están difíciles y hoy hay una gazapera entre izquierda y derecha sin ningún argumento válido para la sociedad colombiana. ¿Qué podemos esperar los colombianos si seguimos en la misma tónica? A ver, los países recogen lo que siembran. Nosotros tenemos la presencia en historia de personajes que se volvieron un ícono, que se volvieron referentes históricos. Entonces, la persona que le gusta sobreanalizar, que le gusta observar el comportamiento de los líderes, pues nos vamos a Gandhi, nos vamos por otros lados al estilo Mao Zedong, nos vamos por el estilo negativo de Hitler. Entonces es lo que los pueblos tienen. Nosotros tenemos personas que nos conducen, pero ese tipo de liderazgo no es el liderazgo que nosotros necesitamos, a los que tenemos que recurrir. ¿Qué tenemos en Colombia en este momento? En este momento en Colombia tenemos una derecha, una manera de pensar que sencillamente es trágica. Tenemos una izquierda que también provoca unos planteamientos que nos tiran a pensar en un cataclismo, porque no hay una unidad de lucha, no hay una situación ponderada que nos lleve a decir no es polarizante, no es contradictoria, y llegado el momento lo único que podemos pensar es la continuidad de la guerra. La derecha nuestra dentro de la monarquía, porque es que nosotros no tenemos democracia, nosotros tenemos una monarquía. Entonces, ¿qué podemos esperar si el hijo del señor Uribe llega a ser presidente de la República? ¿Qué podemos esperar si el Congreso de la República, si los entes de control hacen parte de la estructura dirigencial de este país? Y sencillamente al pueblo no nos enseñan a pensar. Entonces, hace mucho tiempo desapareció el estudio de las humanidades de la universidad y de todos los niveles de educación. Hace mucho tiempo dejó de enseñarse las ciencias sociales en los colegios. No nos enseñan a pensar. Estamos convencidos que solamente lo que es tecnología es lo que uno puede estudiar. Entonces, de las universidades y de los colegios viene el incumplimiento del mandato de la Constitución. Entonces, ¿qué va a reclamar uno lo que no conoce? La misma Constitución dice que es una obligación del Estado enseñar la Constitución, no la enseña. En el 2005 salió una ley donde dice que es obligación estudiar los derechos humanos. Ahora, nos encontramos con el hecho que la gente dice derechos humanos. No, sino pidan derechos, y los deberes ¿qué? Y resulta que en eso tienen razón. A nosotros nos tienen que enseñar que el principio universal de la convivencia es el cumplimiento de los deberes, con el fin luego de poder exigir los derechos. Entonces, si yo exijo respeto, yo tengo que brindarle respeto a la gente. Si yo quiero que la tierra no se me venga encima, yo no le puedo hacer atentados a la tierra. Si yo quiero que el agua se convierta en un alimento para mí, que sea potable, yo no puedo coger la basura y tirarlo al piso. Y hay una situación muy real aquí en el departamento del Quindío. Aquí hay una matanza colectiva de colmenas. Y vamos a ver, y nos dicen los científicos que las colmenas están muriendo por estas sustancias tóxicas con las cuales están contaminando o están fumigando los cultivos de aguacatejas. Y vaya usted a ver quiénes son los que cultivan esto. Entonces, en la vida no hay nada gratis y la vida es una sucesión continua que está interconectada como el sistema humano. Si yo consumo cigarrillo, eso se me va a ir a los pulmones. Y si a mí me fallan los pulmones, me van a fallar otro tipo de partes del organismo, del sistema
que compone el sistema de salud de uno. Entonces cada cual construye lo que tiene y nosotros, ya sea por la acción, por omisión de nosotros como ciudadanos, pues estamos construyendo una sociedad que debe partir desde la casa, porque yo estoy seguro que muchos de nosotros tenemos familias, tenemos hijos que no vamos a permitir que nos atropellen. Y sobre todo, el consejo fundamental que le debe dar el padre de familia a los hijos allá en su formación. Y es una sola frase: estudie, mi hijo, para que nadie te humille. Entonces, si la persona se capacita a sí mismo, si la persona logra salir adelante en contra de la voluntad de los que nos quieren sojuzgar, de los que nos quieren conservar dentro de la esclavitud mental y física, sencillamente somos nosotros los responsables, somos nosotros los constructores de nuestro propio destino comunitario, dentro de nuestro propio destino de la sociedad. Bueno, Fernando, en Colombia se habla y dicen en el último documento DANE que el 75% de la población colombiana está en la informalidad o en el rebusque. Y ese 75% en la informalidad, en el rebusque, paga impuestos. Le toca pagar impuestos. El estrato 1, el estrato 2, el estrato 3 tiene que pagar impuestos, el IVA, todo lo que corresponde al pago de impuestos en Colombia para sostener una parafernalia de la burocracia que no le produce absolutamente nada a este país. ¿Qué podemos hacer? Pues que este es un problema estructural y yo le hago a usted una aclaración y a las personas que nos están observando. Ya uno con más de 70 años, ¿qué será lo que no ha vivido? ¿Qué será lo que no ha visto? El Estado nuestro se dice que es una democracia y que lo más valioso que puede tener la sociedad es la democracia, pero Colombia no tiene democracia. Colombia lo que tiene es un conjunto de personas que pertenecen a una élite empresarial que ve en el Estado como una forma de vivir. Entonces ellos tienen sus privilegios y ninguno de nosotros, ninguno que pertenezca a estas familias, pues tenemos la mínima oportunidad de gozar de las prebendas que sí tienen ellos. Entonces a la gente no nos queda sino una: cada cual defiéndase como pueda. Y hay unas situaciones que gracias a la globalización las personas pues tienen forma ya de capacitarse para no necesitar de decirle a un político deme puesto. Entonces en este momentico, en esta fecha, hoy 18 de marzo, está circulando un proyecto al Congreso que es la reforma tributaria. Y en esta reforma tributaria incluso van a gravar artículos de la canasta familiar que estaban exentas del IVA. Y diga una cosa, los estudiantes tienen derecho, o nosotros como pueblo tenemos derecho a la educación y a una educación de calidad. Van a gravar con IVA los cuadernos, y entonces el Congreso hace parte, llamémoslo así, del equipo de trabajo del señor presidente de la República. Y entonces les dijo: tranquilos, que ustedes me aprueban la reforma tributaria. Y entonces también viene una propuesta que yo no sé si ustedes la nieguen, que es la prolongación de los mandatos del Congreso, y viene la prolongación del mandato del presidente de la República. Pero también viene la aprobación de la prolongación de los tiempos de los entes de control. Entonces, ¿a quién pertenece la Procuraduría? ¿A quién pertenece la Fiscalía? ¿A quién pertenece la Contraloría? Entonces pertenece a la élite. Y el pueblo, pues, chupe. El pueblo sencillamente, pues, siga esperando a que la Selección Colombia gane. Siga esperando a que su Santa Fe gane, a que Millonarios gane. Los del Quindío no tenemos derecho a eso porque el equipo de nosotros ya se perdió. Y más afortunados son las ciudades que por lo menos tienen un equipito de fútbol. Nosotros ni siquiera tenemos eso. Bueno, pero en aras de todo esto, Fernando, viene lo siguiente. Con Jorge Vergara, el economista de Barranquilla y del Comité Cívico de Barranquilla,
miramos un documento donde nos gastamos 13.2 billones de pesos en los entes de control en Colombia y no controlan absolutamente nada. No, ¿y cuánto nos vale el sostenimiento de las Fuerzas Armadas? Entonces nosotros pasamos, yo sé que usted no lo vivió porque usted es relativamente joven, Jorge, pero cuando el poder estaba distribuido entre liberales y conservadores y que hubo la famosa época de la violencia y se llegó al acuerdo del Frente Nacional, uno de los acuerdos es que el 10% del presupuesto nacional se destinaba a educación. Y hoy en día eso no existe. Y hoy en día estamos dedicados a comprar armas. Y hoy en día estamos dedicados a sostener un ejército, a sostener unas fuerzas de choque que no cumplen inclusive con esa función. Entonces usted encuentra que lo que tienen que sofocar es la zonada, lo que tienen que sofocar es la protesta social, lo que tienen que hacer, y yo no sé, sin que esto quiera decir que la policía, pero hay una cosa que es real y es el asesinato de los líderes sociales, hay una cosa que tenemos que decir y es el desplazamiento masivo, hay una cosa que tenemos que decir y son los genocidios, hay situaciones donde la autoridad no tiene autoridad. Entonces yo tengo una anécdota. Nosotros en los colegios decidimos que no llamábamos a la policía cuando había problemas con los muchachos allá afuera, porque sencillamente le pegaban a la policía. Entonces, ya que estamos viendo acá en Armenia, es un ejemplo, acá en Armenia estamos viendo que la policía patrulla con un soldado al lado, y esa no es la función del ejército. La función del ejército es diferente. Entonces, todas esas situaciones van llevando a una polarización, va llevando a una sectorización que nos lleva a decir, tenemos guetos, tenemos sitios de la ciudad, tenemos sitios del país donde ya no entra ni el agua, pero no entra el agua a cobrar, porque ellos, pues la gente no se va a dejar morir de sed ni se va a dejar morir de hambre. Entonces la delincuencia se volvió una forma natural de subsistencia. Entonces ese es el reflejo de lo que usted me está preguntando, de lo que usted me está diciendo. Bueno, Fernando, como para terminar esta primera entrevista con usted, porque queremos hacer muchas cosas con Fernando Ríos desde el Quindío, el trabajo que viene haciendo en la red de veedurías, todo el proceso que ha sido legal, que ha defendido los intereses de la sociedad quindiana, el problema de Aguacatejas, el problema de las microcentrales, el problema de la contaminación de los ríos, el problema de Salento. O sea, el Quindío tiene muchos problemas, pero vamos a otra parte. Desde su visión como docente y como defensor de derechos humanos, ¿qué le podemos decir a los colombianos para ver si somos capaces de cambiar la actitud cuando dijiste ahora del asunto de que la gente solo reclama derechos y las obligaciones nunca se ven? A ver, uno de los principales deberes que nosotros tenemos es vigilar la misma comunidad, pero no vigilarla desde el sentido policivo, sino nombrar personas que no les dé vergüenza, o que mejor, que no les dé vergüenza ir a cobrar lo que no se han ganado. ¿A qué me refiero yo con esto? Nosotros en este momento estamos en crisis económica y siempre lo hemos estado, pero mucho más ahora en esta situación de la pandemia, y más que ahora que la situación de la pandemia no ha sido nada más destructivo que la clase dirigente que nosotros tenemos. El Quindío surgió con un eslogan: joven, rico y poderoso. Entonces ya hoy en día ni somos jóvenes, ni somos ricos, ni somos poderosos. Y lo más grave es que nosotros perdimos la identidad económica. Entonces, la identificación de las regiones tienen su señalamiento construido por la misma población. Los pereiranos no dependen del turismo, los pereiranos tienen otro tipo de destinación económica. El turismo es importante, pero no es exclusivo de ellos. Los caldenses es un epicentro cultural. Los caldenses tienen un destino industrial.
Para los caldenses es importante el turismo, pero no es determinante. Para los quindianos sí. Para los quindianos se nos convirtió en que se cierra Salento y entonces se mortifica la economía. Se cierra Finlandia y se mortifica la economía. Pero de igual manera, las personas que son propietarias de estos sitios vienen a su extracción económica, pero no le devuelven nada al departamento. Cuando yo digo que no le devuelven nada, es que ni siquiera tienen la preocupación de conservar el entorno. Entonces, el agua de nosotros, la gente tiene que saber que al bajar la falda de Salento, llegamos a un río Quindío, donde nosotros dependemos de unos pozos sépticos, que cuando esos pozos sépticos se llenan, entonces la contaminación del río Quindío es inevitable. Ahora, ¿por qué se viene la contaminación de esos pozos sépticos a la bajada de Salento? Porque Salento depende en un 100% del turismo, y este es el momento en que nosotros no tenemos ni siquiera definido cuánto es el aforo de visitantes, no tenemos definido cuánto es el aforo de vehículos, nosotros no tenemos una destinación final de las aguas residuales de una manera técnica. Entonces el turismo nos está afectando en ese sentido, pero si hay unos cuantos empresarios que se enriquecieron, unos cuantos empresarios que así les cierren el departamento por la pandemia, 3 años tienen de qué vivir. Y en la parte alta de la montaña, los cultivos de aguacate han determinado que la contaminación del medio ambiente sea gravísima, y la producción de agua, ¿a quién le interesa? Nosotros tenemos agua porque llueve. Nosotros no somos generadores de fuentes de agua. Nosotros, si no llueve, nosotros nos afectamos, y ha sido muchas las veces que hemos tenido que suspender clases porque no ha habido agua. Muchas las veces que hemos tenido que suspender actividades económicas porque no hay agua. Ahora, ¿quién nos va a atender eso? El destino del departamento del Quindío, el destino económico, no es la industria. Y hay una situación que a uno le puede causar risa. Yo vivo en una parte donde se puede catalogar que es como zona industrial. Y una vez colocaron allí, se necesitan carpinteros, se necesitan lijadores, y ese aviso se pudrió y no pudieron cubrir la vacante con ningún operario que se hubiera presentado, porque el destino nuestro cambió. Ahora, hay un cuento que nos tienen vendido hace mucho tiempo, que se van a generar 700 empleos, o yo no sé cuántos miles de empleos, porque hay unas ensambladoras que vienen a instalarse en Atebaida, si no es que ya están instaladas. Pero también es relevante que el secretario de Educación de toda la vida aquí en el departamento del Quindío, de Armenia, el departamento del Quindío, salga a los medios a declarar que la población no está capacitada para atender estos puestos de trabajo, porque no saben, no han sido formados dentro de esas competencias laborales que requiere una empresa de esta naturaleza. Entonces, en conclusión, el departamento del Quindío cambió de destino a ser un departamento dormitorio, pero departamento dormitorio de los ricos de otras partes, que tienen la oportunidad de comprar en un condominio nuestro y venir aquí a pasar sus últimos años. Y estamos también presenciando cómo población extranjera está comprando sus lotes acá, está comprando sus tierras acá, a venirse a pasar los últimos años de vida. Entonces, aquí profesión, preferir en el departamento del Quindío, ser político. Fernando, hay mucho tema para hablar de lo que está pasando en el eje cafetero y en el país. Y yo quisiera invitarlo en próximas ocasiones para que hablemos de todos estos problemas que la gente necesita. Para la gente que ha preguntado, porque preguntan mucho por el doctor Gilberto Bonsanín, es que estamos dándole oportunidades también a gente que nadie conoce, pero que hacen mucha labor
por este país sin que nadie los conozca. Entre ellos, Fernando Arias. Su trabajo desde el Quindío en la veeduría y el proceso de derechos humanos. Eso es un trabajo que se viene haciendo denodadamente, haciendo lo posible por hacer un buen trabajo por la sociedad en la que vivimos, pero que mucha gente no lo ha podido entender, porque la gente prefiere tener a alguien a quien deberle un favor y no al que le defiende los derechos. Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, muy agradecido con ustedes por darnos la oportunidad de reflexionar un momentico, por darnos la oportunidad de comunicarnos con las personas que, al igual que nosotros, estamos interesados porque sencillamente sea respeto. Y para concluir, los derechos humanos no son otra cosa que las reglas de urbanidad llevadas a la exquisitez. Esos son los derechos humanos. Bueno, Fernando, muy amable. No, a ustedes muy queridos. El paisaje cultural cafetero se viste de fiesta en abril. 40ª Vitrina Turística ANATO 2021. País invitado, Argentina. Destino nacional invitado, Cundinamarca y Bogotá. Ha llegado el momento de unirnos para reactivar el sector turístico. Invitan Granja San Isidro, EasyFly, Gobernación de Risaralda, Green Grupones, Adara Calme Spa, Comer Sano, Paisaje Cultural del Café.com, Andina Quindío, Lotería de Bogotá, Montour y Colombia Online. JG Producciones y Ventaneando Televisión, unidos en los grandes eventos de Colombia.